El derecho laboral, según el tratadista Federico Walker Linares, citado por el tratadista español Guillermo Cabanellas, nos refiere que el derecho laboral es el conjunto de teorías, normas y leyes destinadas a mejorar la condición económico-social de los trabajadores, de los trabajadores de toda índole. Esto es de las clases económicamente débiles de la sociedad, compuesta por obreros, empleados, trabajadores intelectuales e independientes. Pero el licenciado Rolando Echeverría, docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos dice que el derecho laboral puede definirse como la suma de principios y normas formalmente aceptados por medio de un estatuto a favor de los trabajadores, al que el Estado le ha dado una categoría de categoría pública para su efectividad, que da seguridad contractual a la clase trabajadora por medio de la negociación de las condiciones de trabajo. Entonces, no podemos dejar de mencionar que el derecho laboral es eminentemente conciliador. Su fundamento legal está en el artículo 392 del decreto 1441 y artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, el derecho laboral se auxilia de convenios y tratados internacionales tales como la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Gracias. Buenas tardes, compañera. Mi nombre es Darinka Cristina Velázquez Domingo. Mi carnet es el 2021-050-40. Y así, pues, siguiendo con la exposición, pues vamos a seguir con lo que son los principios del derecho de trabajo. Entonces, nosotros, pues, recalcamos que todos los principios del derecho de trabajo van a ser todas aquellas directrices o postulados que nos inspiran en el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo entre el patrono y trabajador, y también esto puede darse en otras ramas del derecho. Los principios del derecho de trabajo también son considerados estándares que han de ser observados, no porque favorezcan en ventajas económicas específicamente al trabajador, ni tampoco que vengan políticas sociales a favorecerlo, sino porque son una exigencia de la justicia establecidas en nuestra legislación guatemalteca. Entre estas podemos mencionar la equidad o también alguna dimensión de la moralidad. Dentro de los principios principales y los principios rectores que nos hace mención también dentro de la legislación laboral, tenemos lo que son los principios dispositivos, el principio formalista, también el principio de oralidad, el de publicidad, el de concentración y apreciación de la prueba en conciencia. En nuestras diapositivas colocamos varios principios, los cuales también están establecidos, en los cuales podemos tener el principio de preclusión, el principio de igualdad o bilateralidad de la audiencia, el principio tutelar, el principio de sencillez, el principio de probabilidad, el principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba. También colocamos otros. También es muy importante considerar que el principio del derecho laboral su finalidad es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia. Dentro de esto, pues ya los compañeros van a adentrarse más y van a abordar cada uno de nuestros principios. Entre los principios generales del derecho laboral, por lo general, tienen dos funciones fundamentales, las cuales son la función supletoria y la función interpretadora. La función supletoria dice que viene cuando la deja vacío alguno o no existe jurisprudencia en su momento. Y también en la fuente interpretadora también sirve para interpretar la normativa vigente cuando ésta sea confusa o cuando hayan diversas interpretaciones posibles. Únicamente, compañeros. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer sobre el principio de titularidad de los trabajadores. Como él no sabe, el principio es una ley, una regla que se cumple y que debe seguirse con cierto propósito. También es uno de los ejes que se basa en la rama del derecho. Es tutelar también, que una tutela es la autoridad que se encarga de velar o cuidar a quien se encuentra en una condición de desigualdad o desventaja. El principio de tutelaridad se divide en tres reglas.
una norma más beneficiosa para el trabajador, una norma más favorable y la regla de indubio pro operario. Siguiente, compañero. El principio de tutelaridad de los trabajadores está regulada en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde regula la tutelaridad del trabajo como uno de los principios rectores que es importante en la rama del derecho, en el ámbito de la sociedad. Está considerado en el cuarto, considerando en el Código de Trabajo en la literal A, que es para la protección de los trabajadores en relación de la desigualdad entre ambas partes. Y es considerado también, está establecido en los principios laborales que se adaptan a la realidad aquí en Guatemala. Nuestro ordenamiento jurídico laboral establece dentro del decreto 1441 el Código de Trabajo, en el cuarto considerando es el principio de tutelaridad que deben someterse las relaciones laborales. Siguiente. Ejemplos donde se aplica el principio de tutelaridad en el artículo 30 del Código de Trabajo, que es en plena, la prueba plena del contrato es por escrito, y el 78 código es la terminación del contrato conforme a una o varias causas, ¿verdad? En el caso de este principio. Muy amable, gracias. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto, licenciado. Mi nombre es Bonifacio Axupicep, con el código, con carnet 2003-10414. A mí me tocó que exponer los principios de irrenunciabilidad. En el derecho laboral se conoce también como principio de irrenunciabilidad de derechos aquel que limita la autonomía de la voluntad. Esto es para ciertos casos específicos relacionados a contratos individuales en que se celebra entre un trabajador y un patrón, ¿verdad? Se puede tener un contrato individual o un contrato colectivo, dependiendo pues a qué acuerdo se pueda llegar, pero al establecer este tipo de criterios, pues la Constitución nos garantiza los siguientes rubros, que es en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde pues se relaciona a diferentes contratos que uno puede tener, pero que también lo protege la ley al trabajador. En muchos casos, pues cuando por alguna situación se puede interrumpir un contrato, ya sea pues que sea un despido. En la actualidad, pues hay muchos casos o muchas empresas en donde obligan al trabajador a renunciar. En muchos casos también son renuncias, los obligan bajo el argumento de alguna renuncia por reestructuración, lo cual pues es totalmente incorrecto. Esto pues el principio de renunciabilidad busca proteger los derechos fundamentales, incluso cuando existe acuerdos contractuales, ¿verdad? Un acuerdo en donde el ICA, mira, si es mejor renunciar, porque si renuncias, no hay ningún problema al momento de que nos pidan algún respaldo, de cómo trabajaste. En muchas ocasiones he visto que la empresa o el patrono como tal obliga a la persona bajo la amenaza de que en algún momento pues, van a ser mal vistos o mal señalados. Este principio se implementa con el fin de asegurar los mínimos que establece la ley y evitar que el trabajador renuncie a estos mínimos, ya sea por presiones, como les comenté, por engaños o cualquier otro motivo, lo que implica que la tutelaridad se impone frente a acciones del mismo trabajador. Esto está fundamentado, como les había indicado, en el artículo 106 de la Constitución Política de la República, en donde el llamado principio de renunciabilidad son nulas todas las estipulaciones que impliquen disminución o tergiversen los derechos de los trabajadores, aunque se expresen en un convenio o contrato de trabajo. También pues está el respaldo de considerando 4 en la literal B del Código de Trabajo. A continuación, pues mi compañero le va a comentar sobre los ejemplos a la irrenunciabilidad. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Luis Pedro Rivero Maña, carnet 2021-0433.
y voy a seguir con el tema y voy a brindar algunos ejemplos del principio de irrenunciabilidad y mínimo de garantía. Un claro ejemplo sería el salario. El trabajador no puede renunciar a su salario, ni el patrón tiene el derecho de disminuirle el sueldo sin ningún motivo. Otro claro ejemplo serían las prestaciones sociales, tales como el aguinaldo, el bono 14 y también las prestaciones de seguridad social. Las horas extra es otro ejemplo del principio de irrenunciabilidad, que es que el trabajador no puede renunciar a que el patrón no le pague las horas extra. El patrón está obligado a pagar las horas extra, está obligado a pagar también los recargos nocturnos y dominicales si el trabajador se pasa a una jornada nocturna y trabaja los domingos. Otro claro ejemplo serían las vacaciones, que los trabajadores tienen derecho a disfrutar un tiempo libre y ese tiempo libre tiene que ser remunerado, ¿no? Y esto no se puede renunciar por ningún motivo. Como dijo mi compañero, este principio está fundamentado en el artículo 106 de la Constitución de Guatemala y también el considerando 4, literal B, del Código de Trabajo. Con esto termino y le doy paso a mi siguiente compañero para que siga exponiendo. Gracias. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Rubí Marisela Blanco de la Rosa, carnet 2010-11989. Vamos a hablar ahorita del principio de realismo y objetividad. Siguiente, por favor. Principio de realismo y objetividad. Este principio está concebido por la legislación guatemalteca en el cuarto considerando literal D del Código de Trabajo, considerando que es realista porque estudia al individuo en su estado, en su realidad social, y para resolver un caso determinado es indispensable resolver los diversos problemas que surgen en ellos. Base legal. Ahí podemos, siempre considerando del Código de Trabajo, el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, estudia al individuo a base de una equidad y enfoque la posición económica de las partes. Segundo, su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación pueden surgir en el trayecto. Principio de realidad. La siguiente, por favor. En el principio de realidad, o también conocida como el principio de primacia de la realidad, establece que en caso de discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que se estipula en documentos formales o contratos, prevalece la realidad de los hechos y este principio es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores. Aplicación en Guatemala. Determinación de la relación laboral. En Guatemala el principio de realidad se aplica para determinar si existe una relación laboral. Derechos y beneficios. Siguiente, por favor. Este principio garantiza que los trabajadores reciban los beneficios y derechos que les corresponden según la realidad de su trabajo, de lo que puede estar establecido en sus contratos. También aquí podemos ver el principio de objetividad. Este principio se refiere a la imparcialidad y equidad en la aplicación de las normas laborales y busca garantizar que las relaciones en conflictos laborales sean justas y basadas en evidencia clara y concreta. Seguimos con la siguiente, por favor. Aplicación en Guatemala. Aplicación en Guatemala, resolución de conflictos. En el sistema judicial laboral de Guatemala, los jueces y autoridades deben basar sus decisiones en hechos objetivos y pruebas presentadas, evitando cualquier sesgo o parcialidad. Inspección y supervisión laboral. Las autoridades laborales que realizan inspecciones y supervisiones deben actuar con objetividad, evaluando el cumplimiento de las normas laborales de manera imparcial y basada en la realidad observada durante sus visitas. Importancia de estos hechos. Estos principios son esenciales para garantizar justicia y equidad en el ámbito laboral, protegen a los trabajadores de prácticas injustas y aseguran
que los empleadores cumplan con sus obligaciones de acuerdo a la verdadera naturaleza de la relación laboral y a la realidad de las condiciones de trabajo. También podemos ver acá algunos ejemplos prácticos. Caso de subcontratación. Si un trabajador es contratado por una empresa de subcontratación, pero en la práctica cumple con funciones y horarios de la empresa principal, el principio de realidad podría aplicarse para reconocer la relación laboral directa con la empresa principal. También podemos ver los despidos injustificados. Si un empleador despide a un trabajador alegando causas que no corresponden a la realidad de su desempeño y conducta, el principio de objetividad se aplica para evaluar el despido basándose en hechos verificables y no en alegatos subjetivos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, licenciado. Mi nombre es Génesis Echeverría. Yo les voy a hablar un poco sobre el principio imperativo. Por favor, la diapositiva. Esa. Para comprender qué es el principio imperativo, debemos conocer qué significa la palabra imperativo. Según la RAE, significa un mandato sin excusa. Entonces, una ley imperativa significa cuando no es posible sustraer a lo que obliga o prohíbe. Algunas de sus características son que es necesario para la protección y el beneficio de todos los trabajadores y que es un principio esencial en el derecho laboral guatemalteco. Otra característica es que limita el principio de autonomía. Entonces podemos decir que el principio imperativo se refiere a la protección jurídica tutelar que el Estado, a través de las leyes, establece en defensa del trabajador, siendo estas de carácter imperativo y rectoras de los trabajos individuales y colectivos de trabajo. El principio imperativo se fundamenta en el cuarto considerando del Código de Trabajo, en su literal C, que regula: el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa, en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de autonomía. Solamente, compañeros. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Yasmín Acema Sosa Sánchez. Mi número de carnet es 2021-04-199. A mí me tocó hablar sobre la flexibilidad laboral. Es un fenómeno social económico que se ha desarrollado cada vez más a nivel mundial y se extiende como la capacidad de una empresa de ajustar los niveles de calendarios, de insumos, de trabajo y los cambios de oferta en la demanda, modificar los niveles de salario según la productividad y la capacidad de pago. Por ejemplo, tenemos horarios flexibles, también trabajo en remoto y salario según su objetivo. También tenemos, este fenómeno es social y económico en el país y indica que la actualización en empresas utilizan a nivel considerable de flexibilidad laboral con una marca inclinación a afectar sucesivamente las contrataciones, las altas incidencias de despidos injustificados, ajustes permanentes y salarios de los trabajadores en cambios de jornadas de trabajo, consolidación estratégicas y actividades personales. La flexibilidad es una fase previa a la irregularización del derecho del trabajo. Puede ser provocada por el propio trabajador al renunciar a las defensas de sus derechos y permitir que los órganos judiciales o administrativos le priven de esto. Solamente Buenas tardes, compañeros y licenciados. Soy Elmer Valencia, carnet 2020-01838. Para continuar con el tema, corresponderían las características de la flexibilidad laboral, las cuales son la opción de variar el horario de trabajo, mejorando el equilibrio entre la vida laboral y personal del trabajador, posibilitar la realización de tareas de manera remota por parte del trabajador, priorizar el componente humano,
y se le reconoce como el principal productivo para un factor determinante en los trabajadores. Se favorece también la autogestión y organización del tiempo, fomentando así la responsabilidad en las labores de cada empleado. Además, se optimiza el rendimiento de los trabajadores, lo que en consecuencia repercute en una mayor productividad en el lugar de trabajo. También se promueve la diversidad de estilos de trabajo, reconociendo que cada individuo tiene necesidades y preferencias únicas. Aunado a esto, tenemos los beneficios de la flexibilidad laboral, tales como la reducción de estrés, el aumento de la satisfacción de los empleados, la mejora en el desempeño de los propios trabajadores en el lugar de trabajo, también la cualidad de atraer talento a la empresa y la disminución del ausentismo laboral. Solamente. Mi nombre es Silvia Giselle Cruz Martínez, mi número de carnet es 2020-00-143. A mí me tocó hablar sobre un ejemplo concreto de flexibilidad de trabajo. Uno sería la reducción de jornada laboral, que esta se da, digamos, en las empresas, digamos, que contratan a personal de diseño gráfico o centros de fitness, donde dan la opción a sus trabajadores de trabajar a tiempo parcial para que estos puedan en el resto de su tiempo, digamos, cuidar a sus hijos o realizar estudios. Muchas gracias. A mí también me tocó dar ejemplos de casos concretos. Me presento, soy Francisco Leonel Galvez Carrascosa, carnet 2020-03-0092. Lo que tenemos como flexibilidad de trabajo, en pocas palabras, se conforma con principios, normas y es el mismo una garantía para llevar a cabo una mejor relación entre patrono y empleado. La flexibilidad de trabajo nos ayuda a adaptarnos económica, social y culturalmente. Mismo nos ayuda a veces en el salario y, como lo habían mencionado los compañeros, en la flexibilidad de horarios. Un ejemplo concreto de esto puede ser una empresa de software que permite a un empleado trabajar desde casa tras 3 días de semana. Esto reduce el tiempo de desplazamiento y mejora el equilibrio entre la vida laboral y la persona. Horario flexible, que otro ejemplo sería una agencia de marketing permite a sus empleados elegir sus horarios, que siempre cuando completen las 40 horas semanales. Algunos empleados eligen de 7 a.m. a 3 p.m., otros de 10 a.m. a 6 p.m. Dependiendo de los horarios, estos ejemplos se pueden dar en horarios flexibles, permisos o licencias, como ya lo habíamos mencionado. Otro ejemplo, también una madre que tenga que dar de lactar y ya se le había vencido su plazo, se le puede alargar un poco más, pero dependiendo del patrón. Muchas gracias. Licenciado, buena tarde, compañeros. Yo les expondré sobre la pregunta: ¿considera usted que la flexibilidad laboral vulnera los derechos humanos? Sí y no, ¿y por qué? Yo escogí sí, porque vulneran en muchos aspectos, beneficia al trabajador, pero al mismo tiempo vulneran los derechos humanos que el mismo posee, como por ejemplo el horario laboral, en donde se vulnera el derecho al descanso y recreación. Si una persona trabaja normalmente un horario que no extienda de 8 horas diarias, o la que trabaja desde casa y tiene un horario establecido para realizar sus actividades, se debe de respetar ese horario acordado entre el trabajador y la empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? No lo hacen. Si surge un inconveniente, regaño o duda, el empleador o supervisor estará interrumpiéndolo con un mensaje o llamada, ya que todos tienen libre acceso a estos dispositivos y obviamente el trabajador no puede darse el lujo de ignorar esta información, porque de lo contrario perdería su trabajo. En la actualidad este es el método que se utiliza, y no solo en Guatemala, sino que en muchos países de Latinoamérica, por tener un sistema laboral rígido y no evolucionado como en otros continentes del globo terráqueo. Siguiente, por favor.
Otro derecho que se puede llegar a vulnerar es el de la igualdad, tanto en edades, condición física o género, como por ejemplo un grupo de personas solicita a su empleador que para disminuir el estrés se le beneficie con una actividad recreativa dentro de su horario laboral y así tener un mejor rendimiento en sus actividades. El empleador lo analiza y admite que tienen razón, pero para que la empresa no se quede sin trabajadores en esas horas vitales para el crecimiento y desarrollo de la empresa, solamente podrán acceder a esa actividad personas con un rango de edad dentro de 20 y 30 años de edad. Claramente se ve reflejada la discriminación, ya que todos los empleados deben ser tratados con igualdad en cualquier beneficio que la empresa les proporcione. Soy Stephanie Michelle Reyes Solórzano, carnet 2021-08901. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eliezer Moisés Colmenares López. Continuando con la pregunta, si consideramos que la flexibilidad laboral vulnera nuestros derechos humanos, pues si nosotros nos ponemos a analizar el porqué de esta situación y nos analizamos de que realmente la flexibilidad de las leyes laborales dentro de nuestro país, y no solo en el país, sino en el mundo, es un gran beneficio no solo para trabajadores, sino para la población en general, pues estaríamos un poco más agradecidos, ya que a través de los sindicatos, organizaciones que existen en diferentes lados del país, nosotros tenemos acceso a una mejor calidad de vida y a una mejor calidad de trabajo. El caso más importante que yo puedo denotar en esto es, por ejemplo, en el año 1944, a través de la Revolución del Plátano y el Manjuncho conocida, a través del gobierno del general Jorge Ubico, donde pues el gobierno cedía las tierras a una empresa estadounidense, United Fruit Company, pues vulnerando los derechos humanos de los trabajadores, dándoles pues condiciones infrahumanas y dándoles condiciones que realmente no son aptas, ¿verdad?, para cualquier trabajador. Pues debido a la flexibilidad que se dio y a la revolución misma, nosotros hoy día podemos optar a un código de trabajo que fue lanzado en el gobierno de Juan José Arévalo en 1947, perdón. Gracias a esta flexibilidad de leyes que nosotros tuvimos, es que ahora nosotros gozamos con la oportunidad de un código de trabajo y las anteriores oportunidades y beneficios que los compañeros trataron anteriormente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Doris Noelia del Carmen Carrillo López, con número de carnet 2020-10510. Me toca hablar sobre las clases de flexibilidad laboral. Las clases de flexibilidad laboral siempre irán enfocadas en un sentido, las cuales buscarán siempre el bienestar del trabajador. Estas las clasificaríamos en dos, de protección y de adaptación. De protección, pues como la palabra lo dice, ¿verdad? Siempre buscará proteger al empleado. Y de adaptación es, y se supone que en un mundo ideal, se debe de adaptar la empresa para darle un bienestar a sus empleados. Algunos ejemplos de esto puede ser que algunas empresas se adapten a las necesidades maternas de sus trabajadoras, brindándoles la opción de guarderías y les den un mejor aprovechamiento de las horas de lactancia. Hay algunas empresas en Guatemala que ya manejan ese sistema, como algunos call centers y pues otras empresas que no son extranjeras, ¿verdad? Listo. ¿Me pones la diapositiva, por favor? Buenas tardes nuevamente, segunda y última ponencia ante la salida de última hora de uno de los compañeros. Vuelvo a estar frente a ustedes, licenciado y compañeros, y el tema a tratar es dar un ejemplo de una clase de flexibilidad y les voy a desarrollar sobre el trabajo de domicilio. El trabajo a domicilio es aquel que tiene dos variantes, o bien se desarrolla en el propio domicilio del trabajador o bien ejerce su labor en un lugar sin la constante vigilancia de la empresa que lo ha contratado para dicha gestión. En cuanto a las ventajas para que el trabajador tenga para las ventajas que va a tener este trabajador, habría que destacar la mayor autonomía, menos estrés, más flexibilidad horaria. Por ejemplo, la persona puede coordinar sus tiempos para un quehacer personal, que estando de planta en una empresa le llevaría mucho tiempo, que
tramiten y le autoricen el permiso, o en su defecto se lo van a negar. Y de pronto el trabajador sí necesita hacer la diligencia. También podemos mencionar que se tiene una mayor productividad, ahorro de tiempo y dinero en cuanto a la realización del desplazamiento, ya que en este caso, o bien la persona desarrolla su trabajo desde casa, o en todo caso debe ir al lugar directamente sin pasar por la oficina. Mejor, estamos hablando de una mejor conciliación laboral y personal. Un pequeño acotamiento al ahorro del dinero, podemos referirnos que hoy en día el pasaje está muy caro si se mueven vehículos de servicios colectivos, tales como buses, taxis colectivos, o uno de servicio personalizado que le sale mucho más caro. En este caso, la legislación guatemalteca, en su artículo 156 del decreto 1441, nos dice que los trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otros sitios elegidos libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. Y la OIT nos informa que existen 3 tipos de trabajadores a domicilio, que son trabajador industrial domiciliado, teletrabajo y trabajo de plataforma digital basado en domicilio. Hemos terminado, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Grupo 1. Solo me faltó una compañera, Melanie Alejandra Corado, no expuso, ¿verdad? No, de última hora ella indicó que no iba a exponer el día de ayer, que había intentado desasignarse, pero que ya no había podido, pero ya fue por la noche, licenciado. Vaya, Ignoro los motivos. No hay pena. Gracias, Grupo 1. Felicidades por la exposición. Por favor, Grupo 2. ¿Qué lo pones tú? Mañana me toca. Tengo el principio de irrenunciabilidad. Buenas tardes, compañeros. En lo que mi próximo compañero empieza a presentar, voy dando la presentación del grupo. Somos el grupo número 2 y les vamos a dar los temas generales del derecho de trabajo y sobre la flexibilidad del trabajo. Hoy vamos a contar con la ponencia de, la mía, Rodolfo Flores, Irey Callejas, Yasmin López, Fernando Batén, Daniel del Águila Túquer, Carla Olivia, Jacqueline Adrianza Reyes, Jason Tomás, Alejandra García, Betena Méndez, Daniel Arianza, Manuel Díaz y Saúl Arianza. Muchas gracias, espero les guste la exposición. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Úrsula Yasmín López. El día de hoy vamos a adentrarnos a un tema fundamental para nuestra sociedad y nuestra vida cotidiana, lo que es el derecho laboral. El día de hoy les voy a platicar qué es el derecho laboral. El derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre trabajadores y empleadores. Su objetivo principal es proteger los derechos de los trabajadores y garantizar las condiciones dignas de trabajo. Surgió en respuestas a las condiciones precarias de trabajo durante la Revolución Industrial. Ha evolucionado a lo largo del tiempo para incluir derechos como el salario mínimo, la jornada laboral limitada y la seguridad entre el trabajo. Este busca proteger a la parte más débil de la relación laboral, garantizando que todos los trabajadores sean tratados de manera equitativa. Gracias. Muy buenas tardes, soy Carla Vázquez. Otra definición de qué es el derecho laboral, según el licenciado César Landelino Franco López, es que es un conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patronos y trabajadores, en referencia al trabajo subordinado, incluyéndose las normas de derecho individual y colectivo que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de estas con el Estado. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jason Tomás García y con respecto a los principios del derecho laboral que voy a tratar de exponer, el principio de superación de garantías mínimas, que es irrenunciable en el derecho laboral y que se amplifica siempre y cuando sea en pro al trabajador, implica siempre el aumento salarial
y que son derechos que debe gozar el trabajador, y que también lo tenemos articulado en el 102 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala, y que también podemos consignarlo en el cuarto inciso del literal B. En principios de irrenunciabilidad, que son los derechos consignados e irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación, ya sea de manera individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. Estos derechos también son reconocidos a favor de los trabajadores, y también podemos consignarlos en el cuarto considerando inciso B, y también en tanto como el artículo 12 del Código de Trabajo y artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Edreí Irani Callejas Ambrosio. Les voy a continuar hablando acerca de los principios del derecho laboral. No podemos dejar de lado el principio de tutelaridad, que tiene por objetivo compensar la desigualdad económica del trabajador en relación al patrono. Esto lo podemos encontrar en el cuarto considerando literal A del Código de Trabajo. También podemos hablar del principio de conciliación, que su objetivo es evitar la litis entre las partes. Este se encuentra establecido en nuestro cuarto considerando literal F de nuestro Código de Trabajo. Tanto el principio de tutelaridad como el principio de conciliación está también regulado y establecido en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en su artículo 103, la cual indica que las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Dejo en el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Arriaza, yo les vengo a hablar sobre la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral se entiende como la capacidad que tiene una empresa de ajustar y nivelar las condiciones de trabajo. Estas pueden ser como condiciones de pago o la productividad. Cabe resaltar que la flexibilidad laboral es un fenómeno social y económico que se ha desarrollado en todo el mundo. Esto es porque la sociedad está en constante cambio. Algunas características de la flexibilidad laboral pueden ser que reduce el tiempo de la jornada, reduce los costos laborales y ayuda a crear más empleo. Existen tipos de flexibilidad laboral, algunos de ellos es la flexibilidad salarial, autónoma, legal y judicial. Gracias. Mi nombre es Cristian Daniel del Águila Tucker. Quiero hablarles sobre la flexibilidad de las leyes de trabajo en Guatemala, ilustrándolo con el caso de José Batén, compañero de este grupo y profesor de matemáticas en un colegio privado. Este caso ejemplifica cómo las leyes laborales pueden adaptarse para beneficiar tanto a empleados como a empleadores, pero en este caso hablaremos específicamente desde el punto de vista del empleado. José Batén es un profesor comprometido que ha encontrado en su lugar de trabajo un entorno flexible que le permite equilibrar sus responsabilidades laborales y personales de una manera muy efectiva. Gracias a la comprensión y el apoyo de sus patronos, José puede impartir clases virtuales si la situación así lo requiere, lo que no solo facilita su labor docente, sino que también le permite manejar su tiempo con mayor eficiencia. Esto hace referencia al principio de superación de las garantías mínimas que lo podemos encontrar en el cuarto considerando B del Código de Trabajo. Además, José tiene la posibilidad de salir antes del trabajo para asistir a clases en la universidad, lo que demuestra un gran compromiso por parte de la institución educativa hacia el desarrollo profesional y personal de sus empleados. Esta flexibilidad en el horario laboral es una clara muestra de cómo las leyes laborales guatemaltecas pueden ser interpretadas para apoyar el crecimiento y la formación continua de sus trabajadores. Finalmente, en términos de compensación, José recibe un salario justo y digno, acorde a sus responsabilidades y su experiencia. Esto es algo muy fundamental, ya que un salario adecuado no solo reconoce su labor, sino que también contribuye a la estabilidad económica y motivacional. Todo esto se hace referencia en el principio de derecho tutelar de los trabajadores, que lo podemos encontrar en el cuarto considerando A del Código de Trabajo. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es José Batén. El día de hoy les voy a compartir un ejemplo cómo la flexibilidad de las leyes de trabajo en Guatemala pueden aplicarse de manera efectiva para crear un entorno laboral positivo y humano desde la perspectiva del patrono hacia sus empleadores. Para ilustrar este tema en específico, les voy a hablar en el caso de Christian Tucker, dueño de una fábrica textil que también es compañero de nuestra clase. Christian dirige su fábrica con un enfoque centrado en el respeto y la dignidad hacia sus empleados. Uno de los aspectos más destacables es que si un empleado necesita ausentarse por alguna razón en específico o una razón que no puede ser nombrada, Christian les puede dar ese tiempo sin que se vea afectado tanto su salario como su empleo. Esto demuestra una comprensión profunda de las necesidades personales de sus trabajadores y una actitud empática que fortalece la relación laboral entre los mismos. Además de esto, también podemos aplicar de que Christian les otorga a sus empleadores que puedan salir durante algunas horas en su horario laboral. Esto si necesitan ir a hacer algún trámite al médico o hacerse un chequeo, si necesitan ir a una actividad personal como es al colegio de sus hijos, alguna actividad académica, que muestra un gran respeto por la vida personal de todos sus empleados, sino que también promueve un equilibrio saludable entre el trabajo y la familia, algo esencial para el bienestar de cualquier trabajador en estos tiempos. Para fomentar la puntualidad y el buen ambiente laboral dentro de la empresa, Christian también otorga algunos bonos a aquellos empleados que no llegan tarde durante el mes y que mantienen buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, incentivando a sus compañeros a mantener una responsabilidad y también un ambiente laboral digno y agradable para todos los que conforman en esta empresa. El caso de Christian es un claro ejemplo de cómo las leyes laborales pueden tener una flexibilidad para el beneficio tanto del empleador como de los empleados, al tratar a sus trabajadores con respeto y dignidad. Esto no solo mejora la moral dentro del equipo, sino que también fomenta un entorno de trabajo más productivo y armonioso. En una conclusión, podemos decir que la flexibilidad en la aplicación de las leyes laborales, como es el caso de la fábrica de Christian, muestra que es posible crear un entorno laboral justo y humano para que todos los que conforman esta área puedan tener labores positivas que beneficien tanto al empleador como al empleado. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Rodolfo Flores Cepeda y vamos a empezar a explicar si la flexibilidad de trabajo tiene algún fundamento constitucional. Para eso vamos a revisar un poco la sección 8ª de la Constitución del Trabajo, en el cual podemos ver principalmente garantías mínimas para el trabajador que luego son desarrolladas por ya leyes específicas. Entonces, lo que hace principalmente son limitar desde un punto de vista del patrón las cosas que se pueden hacer. Entonces, si miramos a la flexibilidad no solamente como un beneficio para el patrón, sino que también puede, un beneficio para el trabajador, sino que también puede tener para el patrón, y también como una semejanza también con la libertad de contratación que se tiene en el derecho civil, entonces necesitamos compararlo y ver si tiene algún tipo de semejanza con lo que se pasa en la Constitución. En este caso es un poco difícil, pero hay que recordar que la parte débil de esta relación contractual es el trabajador y la parte fuerte siempre va a ser el patrón. Entonces, toda disposición que represente una gran libertad o una completa disposición de forma normalmente va a beneficiar más al patrón. Pero a pesar de esto, podemos ver un fundamento que va a ser en el artículo 102, sección A, y el cual les va a explicar más mi compañera a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Arriaza y para encontrar dicho fundamento nos tenemos que dirigir al artículo 102 de la Constitución, que nos habla de los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajador. En el inciso A podemos abarcar más o menos a lo que se refiere la flexibilidad laboral, que nos dice que el derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Pero también nos podemos basar en el artículo, en el inciso B, que nos indica que todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo al que respecto determine la ley. Solamente. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Cardona. Para mí, la flexibilidad laboral es un conjunto de medidas que favorecen los derechos de los trabajadores en materia de los contratos individuales de trabajos y libertad de contratación. Busca tornar la contratación de trabajadores más ágil, fácil, poco comprometida y poco formalista. La flexibilidad laboral para mí nos hace referencia a la realización de trabajos, a la productividad y a encontrar el equilibrio entre los intereses de la persona y los de la empresa. Y es que todas estas cualidades tienen como un mismo fin conciliar la vida personal con la profesional. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jacqueline Adriana Reyes Contreras y para responder un poco al interrogante de si la flexibilidad de las leyes de trabajo violenta derechos humanos laborales, debemos hacer un análisis respectivo en cuanto a ventajas y desventajas de lo mismo. Como bien sabemos, el derecho del trabajo nace con la necesidad de proteger a la parte débil económicamente hablando en la relación laboral. Es por eso que conforme fue pasando el tiempo, también nace por su lado la flexibilidad de la ley de trabajo. Dicha flexibilidad, aunque sabemos que es en beneficio al trabajador por esa protección que se les debe dar, muchas veces puede tornarse en contra del trabajador, violentando así derechos y garantías laborales. La Constitución Política de la República de Guatemala establece un conjunto de garantías mínimas al trabajador que el patrono debe cumplir, no solo por ser derechos instituidos a favor del trabajador, sino que también por estar regulados constitucionalmente. Y muchas veces con la flexibilidad de la ley de trabajo se violentan muchas de estas garantías. Un claro ejemplo es cuando el patrono quiere pretender dejar sin efecto la relación laboral con el trabajador y regirse en su lugar por un contrato de servicios profesionales, desnaturalizando la relación laboral entre ambos y por ende haciendo que el trabajador renuncie a los derechos laborales adquiridos, como por ejemplo el pago de prestaciones laborales. Entonces, podemos deducir que aunque la flexibilidad laboral se instaura en beneficio del trabajador, muchas veces puede perjudicar a la masa trabajadora, violentando derechos y garantías mínimas. Por ende, dicha flexibilidad puede tornarse ilegal al violentar derechos humanos a favor del trabajador, dándole al patrono un estatus mayor de superioridad y dejando indefenso al trabajador, violentando el tan importante principio de tutelariedad. Mi nombre es Madeline García y vamos a continuar platicando sobre este tema, y es que la flexibilidad laboral, de hecho en Guatemala sí se aplica, y lo más grave de esto es que el Estado, como mencionó Jackie anteriormente, el Estado realiza contrataciones por servicios profesionales, pero que de todas maneras someten al trabajador a una contratación adhesiva, en la que o se sujeta a las condiciones de este o simplemente no es contratado. Esta clase de contratos, a pesar de ser suscritos como una contratación profesional, como ya mencioné anteriormente, tienen todas las características del contrato de trabajo y violan además los derechos y garantías mínimas de un trabajador. En Guatemala se puede identificar estas prácticas. Un ejemplo de ello se da a través de los contratos a cargo de los renglones presupuestarios 021, conocido como el personal supernumerado, y 022, conocido como el personal por contrato. En estos dos casos se tiene como característica común el de ser contratados por un tiempo determinado, aun cuando las labores que realizan los trabajadores son de una naturaleza permanente, como por ejemplo la contratación de los maestros, quienes son contratados durante un año y posteriormente renovados sus contratos por el mismo periodo. Sin embargo, la relación laboral sigue estando vigente y sigue siendo afectiva. No termina y, por supuesto, no es una relación temporal. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Trigilio. Sobre los tipos de flexibilidad podemos hablar sobre la autonomía. La autonomía de los empleados es un aspecto crucial para crear un entorno de trabajo productivo y satisfactorio. Permite a los empleados tener la libertad y la flexibilidad para trabajar a su manera, lo que puede conducir a una mayor motivación, creatividad y satisfacción laboral. Comprende la autonomía de los empleados, requiere explorar las diferentes perspectivas y conocimientos, como empoderamiento, que es la autonomía de los empleados empoderadas a las personas para tomar decisiones y apropiarse de su trabajo. Al otorgar a los empleados la autoridad para tomar decisiones y resolver problemas de forma independiente, las organizaciones fomentan un sentido de confianza y responsabilidad. Por ejemplo, permite que los trabajadores elijan sus propios proyectos o establezcan sus propios objetivos y puedan mejorar su sentido de propiedad y compromiso.
Tenemos también la flexibilidad. La autonomía proporciona a los empleados la flexibilidad de gestionar su tiempo y trabajar según sus preferencias. Esta flexibilidad puede conducir a un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral. Alguna reducción de los niveles de estrés, por ejemplo, ofrecer horarios de trabajo flexibles u opciones de trabajo remoto, que permite a los trabajadores adaptar sus horarios para adaptarse a los compromisos personales y optimizar su productividad. También tenemos la creatividad e innovación. Cuando los trabajadores tienen la libertad de explotar nuevas ideas y enfoques, se fomenta una cultura de creatividad e innovación. La autonomía anima a las personas a pensar de forma innovadora, experimentar con diferentes métodos y aportar perspectivas únicas. Y esto puede dar como resultado las soluciones innovadoras. El desarrollo de habilidades otorga autonomía a los empleados, les permite desarrollar y perfeccionar sus habilidades. Al apropiarse de su trabajo, las personas tienen la oportunidad de aprender de sus experiencias, tomar decisiones y asumir la responsabilidad de los resultados. Este proceso de aprendizaje continuo mejora su crecimiento profesional y su experiencia. También podemos hablar sobre la confianza y colaboración. La autonomía de los empleados genera confianza entre los trabajadores y sus gerentes. Cuando los trabajadores se sienten confiados y empoderados, es más probable que colaboren eficazmente con sus colegas, compartan conocimientos y contribuyan a una cultura laboral positiva. La confianza y la colaboración son esenciales para fomentar el trabajo en equipo y lograr los objetivos organizacionales. Comprender la autonomía de los empleados implica reconocer también sus beneficios en términos de empoderamiento, flexibilidad, creatividad, desarrollo de habilidades, la confianza y la colaboración. Al adoptar y promover la autonomía, las organizaciones pueden crear un entorno que fomente el crecimiento, el compromiso y el éxito general de los empleados. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz Díaz. Otra clase de flexibilidad laboral es la flexibilidad autogestiva. Afecta a los principios de justicia social y de libertad económica, que persigue el derecho de trabajo. Se estabiliza por medio de instituciones como la negociación colectiva, se aplica por medio de programas y beneficios para los trabajadores como alternativas a las expectativas que genera la negociación colectiva. Esta clase de flexibilidad afecta a los principios de justicia social y de democracia económica, que persigue el derecho de trabajo y se viabiliza a través de instituciones. También opera mediante la creación de asociaciones solidaristas o figuras similares bajo el control del patrono como una alternativa a la organización sindical y la instauración de programas y beneficios para los trabajadores como alternativa a las expectativas que genera la negociación colectiva. A diferencia del salario social, el costo de estos beneficios se trasladan íntegramente al salario de trabajador que a través de la cuota laboral y de la inversión que el patrono hace de su pasivo laboral en la misma financia y autogestiona tales beneficios sin que estos representen alguna erogación real para el patrono. Y esta fue la exposición del grupo número 2. Gracias por su atención. Gracias, felicidades a los dos grupos que expusieron. Muy bonita presentación y también disertación de cada uno de los compañeros y compañeras. Felicidades. Me gusta bastante escucharles participar en la clase y exponer. Se nota que somos sancarlistas. Muchas felicidades realmente. Y pues bueno, concluimos la clase del día de hoy con las exposiciones. Ahí les puse en los mensajitos el nombre de la clase de hoy, el tema. Entonces, mañana seguimos con el grupo 3 y 4. Vamos a empezar puntual porque ya vieron que terminamos casi a la hora. Media hora cada grupo de exposición. Entonces, muchas gracias y muchas felicidades. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde.